Francia. 18 de diciembre de 2023. Temperatura, -2°C. Viento cortante, cielo gris, nieve fina cayendo sobre los tejados del pueblo de Arras, al norte del país. En la comisaría central, el policía de turno ya estaba tomando su tercer café de la noche cuando vio, a través del cristal de la entrada, una figura que se arrastró por la calle desierta. Al principio pensó que era una persona sin hogar. Entonces notó algo extraño. La mujer venía descalzo, cubierto por un abrigo de hombre, demasiado grande para el cuerpo delgado que apenas podía sostener. Cuando llegó a la puerta, notó sus manos moradas, sus uñas rotas, su cara hinchada. Ella temblaba, pero mantenía la mirada fija, como si estuviera repitiendo mentalmente lo único que no podía olvidar. Ella abrió la puerta con esfuerzo. Y entonces, antes de que él pudiera decir algo, ella extendió su mano. Sostenía un trozo de papel arrugado, manchado con sangre seca y algo que parecía lápiz labial. El documento decía: «Me llamo María Fernanda. Soy colombiana. Me robaron hace 4 años». El policía, confundido, intentó preguntar algo en francés. Ella simplemente cerró los ojos, respiró profundamente y dijo: «4 años. 4 años sin voz». Y se desmayó en el suelo. En el hospital de la ciudad, los médicos confirmaron: desnutrición severa, lesiones por traumatismos repetitivos, cicatrices internas y externas, y algo que ningún examen podría medir. Ella ya no sabía lo que era ser libre. Fue la trabajadora social quien preguntó: «María, ¿sabes qué año es?». Ella pensó. Me tomó un tiempo. Y él respondió: «¿2019? Silencio. Es el año 2023, María». Ella no lloró. Él no tenía miedo. Él simplemente cerró los ojos y dijo: «Así que estuve perdido durante 4 años». Y fue recién en la tercera noche en el hospital cuando dijo lo primero con claridad: «Me prometieron un trabajo. En Cancún. Como niñera». Ella aún no sabía que su nombre figuraba en una lista de personas desaparecidas de Colombia desde abril de 2019. Ni siquiera que su madre había vendido todo para ir tras ella, sin obtener nunca ninguna pista. Tampoco el nombre María Fernanda Ríos Pérez había sido borrado de todos los registros en México, como si nunca hubiera estado allí. Ella solo sabía una cosa: me llevaron. Y ahora, 4 años después, allí estaba. Atrás. Pero lejos de ser lo mismo. Bogotá, febrero de 2019. María Fernanda Ríos Pérez se levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana. Vivía con su madre y 2 hermanos menores en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio de San Cristóbal Sur. Una zona humilde, donde el olor a pan fresco compartía espacio con sirenas y promesas políticas en los altavoces. Tenía 22 años y estudiaba pedagogía infantil en la Universidad Pedagógica Nacional. Soñé con abrir un jardín de infancia para hijos de madres solteras. Trabajé como monitora en una guardería privada y, en mi tiempo libre, escribía un blog llamado Crianca con Amor. Sus textos tenían títulos como 5 maneras de hablar con un niño que no tiene a su padre presente. La diferencia entre gritar y educar. Porque el cariño salva vidas, y calificaciones. Ella no ganó casi nada con ello. Pero el blog había comenzado a atraer la atención de otras jóvenes que, como ella, trataban de mantener la esperanza de que la educación todavía tenía valor. María nunca fue ingenua. Sabía que el mundo era violento hacia las mujeres pobres. Que el Estado estaba ausente. Que a nadie le importan las madres con 3 trabajos ni las niñas con ideas. Pero ella tenía algo que muchos a su alrededor habían perdido: la convicción. «No quiero irme de Colombia. Quiero cambiar a Colombia», le dijo a su madre. La madre, Lourdes, era técnica de enfermería. «Trabajé 2 turnos en un hospital municipal e hice turnos en residencias de ancianos. Yo sabía cosas. Sabía que chicas como María, guapas, educadas, amables, podían desaparecer por nada». Cada vez que María hablaba de trabajar en el extranjero, Lourdes fruncía el ceño. «Aquí se gana poco, pero al menos sé dónde se duerme». Ese febrero María estaba agotada. La guardería había retrasado el pago del salario. La universidad ya no aceptaba excusas para pagar la matrícula a plazos. El blog no proporcionó ningún comentario. Y los hermanos necesitaban uniformes nuevos. Fue entonces cuando recibió un correo electrónico. Dirección profesional, con firma digital. *** querida María Fernanda. Encontramos su blog y creemos que su perfil es ideal para nuestro programa internacional de educadoras niñeras. Buscamos jóvenes con licenciatura en pedagogía para una temporada de 6 meses en Cancún, México. La propuesta incluye salario fijo, $2,400 americanos por mes. Pasaje aéreo pagado.
comida y alojamiento incluidos. Visa garantizada por la familia anfitriona ***. El correo electrónico también contenía un enlace a un sitio web aparentemente legítimo, fotos de otras mujeres jóvenes sonriendo, niños jugando, certificados y testimonios. Todo luce impecable. Ella dudó. Se lo mostró a un colega de la universidad. El colega dijo: si es verdad, es una oportunidad de oro. Solo ten cuidado con la estafa. Se lo mostró a su madre. La madre dijo: se ve muy bien. Pero María sintió que tal vez esta era su oportunidad de finalmente. Respira sin culpa. El domingo siguiente, hubo una videollamada con una mujer con acento mexicano llamada Teresa Molina. Ella afirmó ser una intermediaria, contratada por la familia anfitriona. Amable, claro y convincente. María, la familia ya ha visto tu blog. Ellos te amaban. Son una pareja con 2 hijos. Ambos trabajan en hostelería. Quieren a alguien como tú para educar con ternura. Pero ni siquiera tengo pasaporte todavía. No te preocupes. Tenemos una alianza con una oficina que agiliza todo. Solo necesitas escanear tus documentos y tomar una foto profesional. Cubrimos los gastos de visa y enviamos el billete. María envió lo que pidieron. Al día siguiente recibió el itinerario: Bogotá-Cancún, con conexión en Ciudad de México. Vuelo programado para el 18 de abril de 2019. La madre se asustó. No te dejaré subir a un avión a otro país sin saber si esta familia realmente existe. Mamá, lo revisé todo. La dirección coincide. Tienen un CNPJ. El correo electrónico es profesional. Vi el Instagram de la casa, parece el paraíso. ¿Y si es mentira? María no respondió. En lugar de eso, compró una maleta roja, un cuaderno nuevo para anotar las rutinas de los niños mexicanos y un libro de cuentos infantiles en español neutro. Ella no quería huir de Colombia. Ella quería volver, 6 meses después, con dinero para pagar la universidad, arreglar el techo y tal vez abrir tu escuela. El día antes de embarcar, su madre despertó a María a las 4 de la mañana. Preparó chocolate caliente y pan con queso. Colocó una fotografía plastificada de los hermanos sobre la mesa. Llévalo contigo, solo para recordarte a dónde tienes que regresar. En el aeropuerto, Lourdes tomó a su hija por la cara y le dijo: si algo te parece extraño, vuelve. No importa lo que sea. Ningún trabajo vale tu vida. María sonrió. No voy a desaparecer, mami. Lo juro. Él cogió su teléfono móvil. Me tomé un selfie sonriendo. Publicado en Historias con el título: hoy comienza el primer capítulo de la nueva María. Fue visto por 41 personas. Nadie sabía que sería su último post durante más de 4 años. El avión de Aeroméxico salió del aeropuerto El Dorado de Bogotá con un ligero retraso. María pasó gran parte del viaje con el libro de cuentos en su regazo, pero no lo leyó. Solo pasó las páginas. La cabeza no podía concentrarse. La ansiedad era una mezcla de miedo y excitación. En el banco de al lado, una mujer colombiana de mediana edad entabló una conversación. ¿Primera vez que vas a México, mija? María sonrió con los ojos. Sí. Trabajo temporal. Voy a cuidar 2 niños en Cancún. Ah, Cancún. Mucha gente linda ya. Cuidado, ¿sí? Claro, señora. La mujer entregó un chocolate. Para el susto. Ellos se rieron. María puso el dulce en el bolsillo de su abrigo. No lo sabía, pero sería la última vez que comería algo por voluntad propia durante mucho tiempo. Aterrizó en la Ciudad de México alrededor de la 1 de la tarde. La conexión fue corta. Tomó el segundo vuelo a Cancún con prisa, pero llegó a tiempo. A las 5:40 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Lo primero que sintió fue un calor sofocante, como si hubiera entrado en un secador de pelo gigante. Sostuvo la maleta roja y atravesó las puertas. Encendió su teléfono celular. Hubo un mensaje de audio de Teresa, enviado 1 hora antes. Hermosa María, la familia tuvo un contratiempo y enviaron un chofer a recogerte. Tendrá un cartel en la puerta de salida. Te llevará a casa. Está bien, ¿ves? Bienvenido. María respondió. Acabo de aterrizar. Ya salgo. Y esa fue la última vez que respondió un mensaje. A la salida del aeropuerto había varias personas con carteles. Turistas, agencias de viajes, conductores. Un hombre de piel oscura, vestido con una gorra y un polo negro, sostenía un trozo de papel escrito a mano. Señora Fernanda. Ella se acercó. ¿Para mí? Él asintió. La casa está lista. Venga. A María no le extrañó que no dijera el nombre de la familia. Pensó que tal vez era solo un conductor contratado. Él recogió la maleta y la condujo hasta un sedán plateado con vidrios polarizados. Ella entró. Durante el trayecto intenté hablar, pero el hombre solo respondía con sí, tranquila, ya casi.
Ella notó que él evitaba el contacto visual. Después de 20 minutos, el coche abandonó el casco urbano y entró en una zona más vacía, con pocas edificaciones. María frunció el ceño. ¿Dónde estamos? Pensé que era en la zona hotelera. Desvío. Hay tráfico. No se preocupe. Ella miró su teléfono celular. No hay señal. ¿Puedo usar su wifi para avisar a mi mamá? Más tarde. La señora tiene el internet en la casa. El coche se detuvo en una calle sin salida, frente a una casa con muros altos, un portón negro y una cámara apuntando hacia afuera. Sin placa. No hay número visible. El hombre se bajó. Ella dudó por un segundo antes de seguirlo. Él pensó, tal vez sea una casa temporal, tal vez la familia la alquile, tal vez. La puerta se abrió automáticamente. Ella entró. El interior de la casa estaba en silencio. Paredes blancas, ventanas cerradas, fuerte olor químico. Una mujer con el pelo recogido y una bata blanca apareció en el pasillo. María, ¿verdad? Sí. Usted es la señora. No. Soy del equipo que cuida de ustedes antes de entregarlas. ¿De usted? ¿Entregarlas? La mujer sonrió con la boca, pero no con los ojos. Todo va a estar bien. Puede dejar su bolso aquí. Vamos a darte ropa limpia y te explicamos cómo es la rutina. María sintió malestar inmediato. Quiero ver a los niños. ¿Dónde está la familia? La mujer se acercó. Bajó la voz. Escucha, muchacha. Entre menos hables, más rápido todo pasa. Fue en ese momento cuando María se dio cuenta de que estaba encerrada, que no había manija en el interior de la puerta por donde entró, y que la casa no tenía nada de hogar. Intentó correr. Un segundo después, dos hombres la agarraron por los brazos. Ella gritó. Él mordió. Rayado. Fue en vano. La jeringa entró en su brazo izquierdo con precisión quirúrgica. La última imagen que vio fue la luz del techo girando. Y luego, oscuridad. Mientras tanto, en Bogotá, Lourdes envió mensajes de audio por WhatsApp. ¿Llegaste bien, hija? ¿Ya has estado en casa de tu familia? Házmelo saber, por favor. Estoy a la espera. María. 2 horas más tarde, apareció una marca azul visible. Pero no hubo respuesta. Lourdes continuó esperando. Durante 2 días pensó que se trataba de un fallo de internet. Entonces pensó que era la zona horaria. Entonces empezó a sentir dolor en el pecho. Y solo entonces comprendió. La hija no estaba trabajando. La hija había desaparecido. María se despertó con la boca seca, los brazos entumecidos y un dolor sordo en la nuca. Ella estaba acostada sobre lo que parecía un colchón sucio, cubierto por una sábana que olía a moho y cloro. La luz provenía de una pequeña bombilla fijada a una pared manchada de humedad. No había ventanas. Las paredes estaban hechas de hormigón mal pintado. La puerta tenía una cerradura de metal en el exterior. Ella intentó levantarse. Se cayó. Yo era débil. Miró a su alrededor. En la esquina había un recipiente de plástico, un vaso desechable y un tazón de arroz frío. Se tocó los bolsillos. Nada. Intentó recordar lo último que vio antes de desmayarse. El techo girando. La jeringa. La mujer con la bata de laboratorio. El conductor. La maleta roja. Él empezó a gritar. Ayuda. Auxilio. Me están reteniendo. Golpeó fuerte a la puerta. Nadie respondió. Minutos después, pasos. El pestillo está girando. La mujer con bata de laboratorio entró con un portapapeles y una expresión vacía. María Fernanda, ¿cierto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la familia? Escúchame. A partir de ahora, tú eres Claire. ¿Qué? Claire Dubois. Ciudadana francesa. Vas a viajar. Todo está listo. María intentó huir. La mujer simplemente suspiró e hizo una señal a 2 hombres que estaban afuera. La inmovilizaron de nuevo. Sedado de nuevo. Cuando despertó, ya estaba en un coche. Ventana cerrada. Puerta cerrada. Sus brazos estaban cubiertos con una chaqueta que no era suya. Junto a ella, una mochila con documentos, tarjeta de embarque y una peluca rubia. El hombre que conducía habló sin mirar atrás. Ya te lo explicaron. Eres Claire. No hablas español. No hablas nada. Sonríe y asiente. En el aeropuerto todo ocurrió como una obra bien ensayada. Pasaporte europeo con chip. Billete electrónico. Cara maquillada. Formulario de inmigración completo. En el billete, Ciudad de México, Lisboa, Tupper, Portugal. María, ahora Claire, estuvo acompañada todo el tiempo por un empleado de la empresa, un hombre blanco de traje, bien afeitado y con voz suave. Su nombre era Julián. Todo va a estar bien. Es solo una entrega. Después vas a poder vivir tranquila. Durante el vuelo, María no comió. Él se quedó en silencio.
Estaba sudando frío. Sentí que me dolía el cuerpo. En mi cabeza resonó una frase. Eres Claire. No hablas español. Al llegar a Lisboa, pasaron directamente por inmigración para ciudadanos europeos. El pasaporte falso funcionó. Ella no fue interrogada, pero no se quedó en Portugal. Después de 6 horas en un hotel barato en las afueras de la ciudad, fue conducida a la frontera española. Desde allí, cruzaron el país en una camioneta cerrada, sin placas, con 3 mujeres y 2 hombres en el compartimento trasero. Ninguno de ellos habló. Todos tenían la misma expresión, ojos hundidos, hombros caídos, silencio. Ella escuchó a uno de ellos decir, en francés, Lille. Esta vez todo el mundo va a Lille. Esta vez todos van a Lille. María no sabía dónde estaba Lille, ni por qué iría allí, ni tampoco qué sería lo que se entregaría. Al llegar a la ciudad francesa, la condujeron a un edificio de 3 pisos con fachada amarillenta y pesadas cortinas en las ventanas. Dentro, muebles viejos, cámaras en las esquinas y un timbre que nunca sonó. Allí pasó los primeros 3 meses. Una mujer mayor llamada Madame V le ordenó no usar su propio nombre, no hablar con otras chicas, obedecer todo. Recibía clientes 4 veces al día. Pagaron en efectivo. Ella no vio ni un centavo. Dormí en una habitación cerrada. Ella solo salía cuando la llamaban. Si se negaba, pasaría 2 días sin comer. Una vez, intentó escapar. En el camino se cayó por las escaleras. El guardia de seguridad la tomó del cabello. Ella fue atacada. No con fuerza brutal, sino con método. Fríamente. Después de 3 meses, fue trasladada a Lyon. Allí conoció a Nina, una joven rumana de 19 años que llevaba más de 2 años en prisión. La llamó Mar, diminutivo de María. Mar, ¿cuánto tiempo crees que pasará hasta que te borres por dentro? María no supo qué responder. A mí me tomó 6 meses. La red era sofisticada. Las niñas se mudaban a otra ciudad cada 4 o 5 meses. Los intercambiaron como quien intercambia escaparates. Ropa nueva, maquillaje, cabello teñido. Los clientes pagaban entre $300 y $600 por hora. María era chamada de la latina silenciosa. Durante 2 años, su identidad estuvo desapareciendo. Empezó a olvidar palabras, fechas, cara de madre. Escribió su verdadero nombre en papeles de fumar. Lo escondió en sus calcetines y debajo del colchón. En Lille, una de las niñas fue secuestrada y nunca regresó. Nina dijo, cuando desaparecemos es porque ya no somos lo suficientemente productivos. Un día, recibió una tarjeta con una frase escrita a mano. Claire, hoy vales 2.000 euros. Ella miró la tarjeta durante minutos. Y entonces, finalmente, lloró. No por el dolor. Pero para entender eso para ellos ya no era un ser humano. Era un número. Un producto. Dejó de contar los días después del centésimo. Al principio, hacía arañazos en la pared con la uña. Un riesgo al día. Una X cada domingo. Pero en algún momento, los domingos dejaron de existir. Ahora el tiempo se medía con otro criterio. ¿Cuántos hombres ese día? ¿Cuántos minutos de descanso hay entre uno y otro? ¿Cuántas veces has logrado evitar lo que te pidieron? ¿Cuántas veces te has desmayado sin comer? Durante los 4 años siguientes, María Fernanda vivió en 4 ciudades diferentes. Lille, Lyon, Reims, Roubaix. Cada cambio venía con un nuevo nombre, una nueva composición, una nueva mentira. A veces la llamaban Clara. Otras veces, Bella. El más frecuente fue Camila, porque dijeron que encajaba con el acento latino. En el perfil de la organización, ella era modelo 017 BCO, referencia a colombiano, tipo B. Con cada nueva casa, la habitación cambiaba. Pero la estructura siempre fue la misma. Cama estrecha, ropa en la percha, puerta sin tirador en el interior, un reloj digital fijado a la pared, una cámara discreta en la esquina, y un intercomunicador que solo sonaba para decir, prepárate, cliente en 10 minutos. En los primeros meses, María lloraba todos los días. Luego empezó a hablar consigo misma en silencio. Rutinas mentales creadas. Repitió el nombre de su madre. Repasó mentalmente la ruta a su antigua universidad. Imaginé historias para los niños que soñaba educar. Pero todo eso empezó a desaparecer. En la segunda casa sufrió una grave infección urinaria. Tuvo fiebre alta durante 3 días, pero no la llevaron al hospital. Me dieron pastillas caducadas y dijeron, si no mejoras, te reemplazamos. En la tercera casa, quedó embarazada. No sé de quién, ni siquiera cuándo. Lo descubrió al tercer mes, cuando sintió que algo se movía en su interior. Se lo dijo a una de las coordinadoras,
una mujer fría conocida solo como señora C. 3 días después, la llevaron a una clínica ilegal. El procedimiento fue rápido, sin anestesia completa. En el camino de regreso dijeron: las chicas con barriga no se venden. Después de eso, algo dentro de ella murió para siempre. En Reims, María conoció a Isa, una niña marroquí que llevaba casi 5 años en el sistema. Aisha ya no habló. Solo escribí en cuadernos viejos. Le entregó a María un papel. Somos lo que queda cuando nos quitan todo. Y aún así, estamos vivos. La frase quedó grabada en la cabeza de María durante meses. En casa de Robikes, el ambiente era aún más brutal. Clientes más agresivos. Exigencias más humillantes. Grabaciones ocultas. Amenazas de divulgación. Allí, una noche, María fue llamada por un cliente especial. Era un hombre de unos 60 años. Francés. Ropa cara. Fuerte olor a perfume. Él no la tocó. Solo la observé. ¿Hablas español? Ella dudó. No. Él sonrió. Tus ojos dicen que sí. Ella miró hacia otro lado. Dejó 400 euros sobre la cama. Te voy a volver a ver. Quiero saber tu nombre real. Ella no respondió. En las siguientes semanas regresó 3 veces más. Habló poco. Yo observé. Una noche dijo: tengo una hija. De tu edad. Si alguien le hiciera esto. Él dejó de hablar. Dejó más dinero. Y una tarjeta. No hacia. Si algún día puedes correr, corre hacia la luz. María guardó la tarjeta dentro de su ropa. Durmió con él en el sujetador durante semanas. Al final del 4.º año, volvió a enfermarse. Esta vez con una infección generalizada. Fiebre de 40 grados. Ilusiones. Vomitó sangre. Nadie la llevó al hospital. Ella permaneció acostada durante 2 días. Él pensó que iba a morir. Pero se despertó. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, quería vivir. Esa misma semana, vio un hueco. El miembro del personal de limpieza dejó abierta la cerradura de la puerta trasera. Era invierno. Se puso un abrigo de clienta, cogió los 100 euros escondidos bajo el colchón y se fue. Descalzo. Con fiebre. Asustado. Pero con un pensamiento. Me llamo María Fernanda. Y no moriré aquí. Ya era de noche cuando María empujó la puerta trasera de la casa de Robikes y ésta cedió con un fuerte crujido. El frío aire del invierno francés la golpeó en la cara como una bofetada de realidad. Llevaba pijama y un abrigo prestado. Sin zapatos. Con mis pies ya empezando a congelarse en el suelo húmedo. Miró a su alrededor. Sin coche. No hay luces encendidas. Solo una calle silenciosa, bordeada de naves industriales y árboles secos. Un perro ladró a lo lejos. Ella no corrió. Él caminaba rápido. Sabía que si me caía, probablemente no podría levantarme otra vez. En el bolsillo de su abrigo guardaba la tarjeta que el cliente había dejado semanas antes. Estaba mojado por el sudor, doblado y con una esquina rota. Pero aún pude leer. Corre hacia la luz. Y ella corrió. En las primeras cuadras intenté atravesar portones de hierro, golpear ventanas con mis manos hinchadas. Nadie respondió. Nadie quería involucrarse. En la 5.ª cuadra vio un pequeño supermercado que estaba cerrado, pero con las luces encendidas en la parte de atrás. Llamó a la puerta de acero. Ayuda. Por favor. Un hombre abrió una pequeña grieta. Era árabe, de unos 50 años. La miró como si viera un fantasma. ¿Qué es? ¿Quién eres? Ella respondió en el francés que aún recordaba. Por favor, soy colombiana. Necesito ayuda. De la policía. El hombre vaciló. Luego cerró la puerta. María pensó que él la ignoraría. Pero él regresó con una manta, se la echó sobre los hombros y señaló el final de la calle. Estación de policía. Allí. 10 minutos a pie. Notario. Ella le dio las gracias en voz baja, sin estar segura de si realmente había comprendido. Pero siguió el camino indicado. Caminó otros 10 minutos con los pies doloridos, cubiertos hasta el cuello, temblando. Los ojos ardían. Ya no sabía si iba a un lugar seguro o simplemente seguía la última orden que podía obedecer: sobrevivir. Cuando vio el cartel de la comisaría no lo podía creer. Sintió ganas de caer de rodillas. Pero se obligó a caminar. Llegó tambaleándose. El recepcionista casi dejó caer su taza de café cuando la vio. Él se levantó rápidamente y se acercó a ella. Ella intentó hablar, pero su voz salió ronca y entrecortada. J. Suiz. María. Fernanda. Ríos. Pérez. Le entregó la tarjeta arrugada. El policía frunció el ceño. Leer. Llamó a otro oficial. La llevaron adentro. La sentaron. Me dieron agua y luego una manta térmica. Tomaron fotografías.
Llamaron a la unidad de inmigración. Ella repitió. Colombia, trabajo, niña, baba. México, no familia. Hasta que uno de los agentes más jóvenes habló español. ¿Eres colombiana? María lloró. Sí, sí, me robaron. Hace años. Me llamo María Fernanda. Por favor, no me devuelvan allá. La trasladaron al hospital de campaña de la ciudad. Llegó con fiebre de 39,8 grados. Desnutrido. Con signos de infección sanguínea, hematomas internos y síndrome de estrés postraumático severo. El médico que la examinó dijo: esta mujer ha sobrevivido a cosas que no imaginamos ni en guerra. Estuvo hospitalizada durante 4 días. El segundo día se contactó con una ONG francesa especializada en trata de personas. María, todavía débil, repitió la historia, desde el momento en que llegó a Cancún, hasta el último hombre que vio en Row Bikes. No recordaba las fechas, pero él recordaba las caras. Sabía el nombre del coordinador de Lyon. Ella sabía que Madame V tenía una cicatriz en el brazo. Sabía que en Reims había una muchacha nigeriana llamada Ada que sangraba al caminar. Todo esto quedó anotado. Pero la policía francesa sabía lo que aún no sabía. El plan ya había sido denunciado en otras ocasiones. Pero nunca hubo pruebas suficientes. Y casi todas las víctimas desapareció antes de poder testificar. En la noche del cuarto día, María pidió un espejo. Cuando se vio, le llevó un tiempo reconocer su propio rostro. Ojeras, rostro demacrado, cabello ralo y cicatriz en el cuello. Se tocó la barbilla, como si quisiera reencontrarse a sí misma. Luego miró directamente a la trabajadora social y dijo: quiero escribir mi nombre completo. No quiero olvidarlo más. Repartieron papel y bolígrafo. Ella escribió, lentamente: María Fernanda Ríos Pérez. Nacida en Bogotá. Secuestrada en Cancún. Vendida en Europa. Sobreviviente. El psicólogo de al lado lloró. María, no. Ella simplemente respiró profundamente por primera vez. A la mañana siguiente, fue trasladada a un albergue de protección humanitaria gestionado por la ONG. Nueva identidad temporal. Monitoreo diario. Evaluación médica y psicológica. Y, por primera vez en 4 años, libertad. Todavía limitado. Todavía monitoreado. Todavía tengo miedo. Pero era libertad. El albergue donde fue internada María estaba a 40 minutos de París, en una antigua villa reformada para acoger a mujeres víctimas de trata de personas. Era un lugar discreto, rodeado de muros altos, con árboles que amortiguaban el ruido de la calle. En su interior vivían 18 mujeres. Ninguno de ellos con el nombre que usaban antes de llegar allí. Se llamaban Lucie, Nadia, Amélie, Rosa. Nadie preguntó el verdadero nombre del otro. La regla era simple. No le digas a nadie nada que pueda ser usado en tu contra otra vez. En la primera semana, María no habló casi nada. Dormí mucho. Me desperté asustado. A veces gritaba a mitad de la noche. En mi sueño, repetí palabras en francés que apenas entendía. Vete a la cama ahora. Cállate la boca. No tienes derecho a hablar. Pero durante el día, poco a poco, fue recuperando la voz. Poco a poco comencé a escribir nuevamente. La trabajadora social a cargo del caso era una mujer llamada Delpine, seria, metódica, pero visiblemente conmovida por la historia de María. Al 8º día, Delpine entró en la habitación con una carpeta en las manos y una mirada cansada. Tuvimos respuesta del consulado colombiano. María se sentó. Delpine respiró profundamente. Dijeron que no tienen registro de tu salida legal del país. Y que como tu caso involucra documentos falsos en territorio mexicano, no pueden intervenir directamente. Te ofrecieron repatriación. Pero, no abrirán investigación penal. María frunció el ceño. ¿Eso qué significa? Que no buscan a nadie. No abren causa judicial. No harán seguimiento al caso. Pero, todo lo que viví, las otras chicas, los lugares. Delpine cerró la carpeta. Tocó suavemente la mano de María. Lo sé. Pero para ellos, sin nombres, sin pruebas físicas, sin imágenes, es como si no hubiese pasado. María sintió como si una piedra fría le hubiera caído sobre el pecho. Entonces, ¿qué soy? Delpine respondió sin dudarlo. Una sobreviviente. En los días siguientes, María escribió una carta a su madre. Con la ayuda de la ONG lograron contactar con la embajada. Lourdes estaba ubicada en Bogotá. Se necesitaron 4 días para organizar una videollamada segura, facilitada por 2 profesionales. María llevaba un pañuelo en la cabeza y un suéter holgado. Tenía miedo de la reacción de mi madre. Tenía miedo de no saber qué decir. La llamada se conectó. Al otro lado, apareció en la pantalla la imagen de Lourdes. Lloró antes incluso de ver el rostro completo de su hija.
María. Ella dudó. Soy yo, mamá. Lourdes se tapó la boca con las manos y rompió a llorar. Mi hija. Mi niña. Estás viva. María intentó sonreír, pero sus músculos no le obedecieron. Él solo pudo decir, mamá, no soy la misma. Pero estoy viva. Después de la llamada, María lloró sola en su habitación. Por primera vez desde que se escapó. No por miedo, pero por vergüenza. Ella escribió en su diario. Volver con vida no es el final feliz. Es solo el comienzo de una nueva vergüenza. Delpine insistió en informar formalmente a la policía francesa. María estuvo de acuerdo. La escucharon un delegado, un traductor y un oficial de inmigración. Informó todos los nombres que recordaba. Descripciones físicas. Direcciones aproximadas. Rituales. Horarios. Frases. 2 días después, Delpine regresó con la noticia. No van a abrir causa. Dicen que sin testigos, sin ubicación precisa y con documentos falsos, el caso se complica demasiado. ¿Y ya? Sí. María comenzó a asistir a sesiones semanales de psicoterapia. Recibió comida, una habitación con calefacción y acceso restringido a Internet. Pero algo dentro de ella permaneció atrapado. En una de las sesiones, el psicólogo preguntó, ¿qué sientes al saber que nadie va a pagar por lo que te hicieron? Ella respondió sin dudarlo. Rabia. Pero más que eso, siento que me borraron. Como si todo lo que viví no cuenta. Como si nunca hubiese existido. En el refugio, comenzó a ayudar a otras mujeres. Formularios traducidos. Ayudó a aquellos que no sabían leer. Ella escribió cartas a madres que tal vez nunca las recibirían. Delpine dijo una tarde. ¿Sabes qué pienso? Que tu rabia puede ser motor. No solo cicatriz. María respondió. La cicatriz la llevo por dentro. Pero mi voz, esa aún no me quitaron. El vuelo de María salió de París en una mañana nublada. Se sentó en la ventana, pero no miró hacia afuera. Mantuvo el cuaderno en su regazo durante todo el camino, con los dedos entrelazados en las páginas. Había escrito una frase en la contraportada antes de embarcar. Volver no es regresar. Es empezar sin saber dónde. Fue recibida por una asistente de la ONG Socia en Bogotá. Pasaron por migración con una autorización especial de la Embajada de Colombia. El pasaporte temporal llevaba su nombre, su foto actual y la observación, rescatada por razones humanitarias. Se sentía como un cuerpo con una etiqueta. Un número regresó al país de origen. En el lobby del aeropuerto El Dorado, Lourdes esperaba vestida con una blusa roja, tal como habían acordado. Estaba temblando, incluso en el calor sofocante de la ciudad. Cuando vio a su hija cruzando la puerta de llegadas, no corrió. Él no gritó. Ella se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas, las manos temblorosas y el rostro casi suplicando. Sé tú mismo. Por favor, sigue siendo tú mismo. María caminó hacia ella. Se quedaron cara a cara durante largos segundos. Luego se abrazaron. No con la fuerza, pero ten cuidado. Como si cualquier movimiento en falso pudiera hacerlo desaparecer todo de nuevo. Lourdes susurró. Mi niña. María cerró los ojos. Él respondió. Mamá. Y lloraron allí mismo. Sin audiencia. Desvergonzado. No hay prisa. Se fueron directamente a casa. El mismo departamento en San Cristóbal Sur. Los muebles eran diferentes. El olor también. Su habitación ahora era un almacén para cajas y ropa guardada. Lourdes había dejado el colchón nuevo en el suelo y una manta con el rostro de una virgen bordado. María entró lentamente. Se sentó en el suelo. Miró a su alrededor. Parece el mismo lugar. Pero no recuerdo nada de aquí. En los primeros días estuvo en silencio. Dormí mucho. Me desperté en mitad de la noche, jadeando. Tenía miedo de abrir los ojos y descubrir que todavía estaba en Roubaix. La madre preparó la comida y la dejó al lado de la cama. María comió poco. Habló aún menos. Al tercer día, Lourdes intentó conversar. ¿Te acuerdas del parque donde jugabas con tus hermanos? María respondió. No. ¿Y de la escuela? No estoy segura. Lourdes se sentó junto a su hija y tomó su mano. Pero estás aquí. Y eso basta. María apartó suavemente su mano. Mamá, no me abraces como si aún fuera la misma. No soy. Regresar fue más difícil de lo esperado. Los vecinos susurraban. Algunos le preguntaron si volvió embarazada, si estaba enferma, si hizo algo mal allá afuera. María escuchó todo y tragó saliva con dificultad. Un día, una tía comentó. Agradece a Dios que te escapaste. Hay niñas que no vuelven. Ella respondió. A veces, pienso que las que no vuelven, descansan. Poco a poco fui intentando reconstruir algún tipo de rutina. Fue a la universidad y trató de reactivar su matrícula.
Los documentos estaban obsoletos. Necesitaban revisar el caso. Fue al hospital. Análisis de sangre, consultas con psicólogo, neurólogo. Todos dijeron lo mismo. Eres fuerte. Sobreviviste. Pero nadie explicó qué hacer con ello. Escribí en el cuaderno casi todos los días. Hoy intenté recordar cómo sonaba la voz de mi abuela. No pude. Hoy vi a un niño sonriendo. Me dieron ganas de llorar. Hoy me miré al espejo durante 5 segundos. Fue increíble. Hoy me llamaron María. Tenía miedo. En su segundo mes de regreso, Lourdes encontró a su hija sentada en el suelo de la cocina, abrazando sus rodillas y susurrando. No quiero seguir siendo una sobreviviente. Quiero ser alguien. Lourdes se arrodilló a su lado. Entonces sé de nuevo. Poco a poco. Decidieron mudarse de casa. Se fueron a vivir a otra parte de la ciudad. Nuevo comienzo. Nuevo barrio. Nuevo silencio. María comenzó a asistir a una iglesia discreta, donde nadie la conocía. Ayudé a servir café, limpiar los bancos y recolectar donaciones. Él no habló mucho, pero lo vi todo. Un domingo el pastor leyó un pasaje. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. María escribió esta frase en la pared del dormitorio. Y debajo, por primera vez en 4 años, escribió: Mi nombre es María Fernanda Ríos Pérez. Estoy viva, y no me voy a callar. María no apareció en los titulares. No fue entrevistada por los principales medios de comunicación. No se escuchó en el tribunal. No vi que arrestaran a nadie. Ella simplemente sobrevivió. Y este es el destino de la mayoría de las niñas que escapan del tráfico sexual. Regresan con el cuerpo, pero sin voz. Desde que regresó a Colombia, María ha estado colaborando con una ONG local. Ayuda a mapear las desapariciones silenciosas de mujeres atraídas con falsas promesas de empleo. Y, aún sin mostrarse en público, envía cartas y audios a otras niñas que fueron rescatadas. Uno de estos mensajes dice: Nadie entenderá todo lo que te hicieron, pero aún puedes escribir tu historia con las palabras que te quedan. María es uno de los raros casos de una víctima latinoamericana que logró escapar de una red internacional de tráfico de personas que opera entre México y Europa. Según un informe de Organización Internacional para las Migraciones, más que 24.000 mujeres latinas desapareció en los últimos 10 años después de aceptar ofertas de trabajo en el extranjero. De estos, se localizaron menos del 3%. Menos del 1% recibió algún tipo de compensación o justicia. La mayoría son traídos ilegalmente, bajo identidades falsas, a menudo con entradas compradas por terceros, promesas documentadas, vídeos editados, todo diseñado para parecer legítimo. ¿Y por qué es tan fácil? Porque las agencias son fantasmas. Porque los reclutadores utilizan las redes sociales. Porque las fronteras no controlan a los que llegan con aspecto de turistas. Porque el Estado solo reacciona cuando ya es demasiado tarde. La historia de María podría ser la de su vecina. Desde su primero. De tu hija. No la vendieron porque era ingenua. La vendieron porque era pobre. Porque ella era mujer. Porque creía que podía ganarse la vida dignamente. No fue su error. Era un sistema que se lucraba con los cuerpos y silenciaba a los que sobrevivían. Hasta el día de hoy, María sueña con habitaciones cerradas. Despierta sudando. Extrañar algo que nunca tuviste, justicia. Pero cuando escribe, cuando escucha a otras víctimas, cuando ayuda a alguien a escapar de la misma trampa, siente que un poco de vida regresa. Ella dice: No me curé, pero estoy de pie. Y eso también es victoria. En los informes oficiales, el caso de María figura como repatriado con apoyo humanitario. Nada más. Ninguna mención de la red. No hay búsqueda activa de los responsables. No hay verificación de las direcciones que ella dio. Y mientras tanto, el mismo correo electrónico que recibió, ofreciéndole un trabajo como niñera en Cancún, sigue llegando. Con otro nombre. Otro logo. La misma trampa. Si has llegado hasta aquí, debes saber que esta historia no es una excepción. Es solo uno de los miles que no llegan a ti. La diferencia: María ha vuelto. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Dónde están? ¿Quién los busca? ¿Quién los escucha? Escuchaste la voz de María Fernanda. Pero ella podría haberse quedado callada como tantos otros. Has visto el dolor, el colapso, el silencio y lo que queda cuando el mundo te da la espalda. Ahora la pregunta es: ¿cuántos están siendo atraídos hoy? Mientras termina este vídeo. ¿Cuántos aceptaron una oferta que era demasiado buena para ser verdad? ¿Cuántas creyeron que trabajar como niñera, camarera o modelo sería el primer paso hacia una vida digna? Y entró directamente en un ciclo de abuso, tráfico e invisibilidad. Si esta historia te conmovió, si pensaste en tu hija, tu hermana, tu amiga,
Si entiendes que nadie está 100% seguro, entonces escribe en los comentarios. Lo oí. No lo ignoraré. Porque eso es lo que más necesitan. Ser escuchado. Y si puedes, suscríbete al canal. Con cada nueva historia que se cuenta aquí, más personas están protegidas. Más ojos abiertos. Se evitan más trampas. Y por favor, comparte este video con alguien. Una sola mirada puede evitar la próxima desaparición. María ha vuelto. Pero todavía quedan otros por ahí. Esperando que alguien lo vea. Esperando que alguien hable por ellos. Si estás aquí. Así que tu voz también importa. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que ninguna María sea olvidada.